muchas personas les interesa estudiar el libro del Apocalipsis. Hoy, más que nunca, este tema se ha vuelto bastante importante y relevante para muchos creyentes. ¿Acaso estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Acaso todas estas noticias que nos llegan cada momento por medio de las redes sociales o las noticias significan que está llegando el fin de los tiempos? Y es esto lo que nos lleva muchas veces a volver a hojear el libro del Apocalipsis para tratar de identificar en medio de sus páginas a los personajes que nosotros estamos viendo en estos momentos. ¿Será acaso que estamos ya en presencia del Anticristo? ¿Será que las naciones que nosotros estamos viendo que comienzan a tener conflictos entre sí están augurando esos últimos días antes de la venida de Cristo? Todas estas preguntas nos llevan a tener una inquietud, una mente inquietada sobre qué es lo que va a pasar en los próximos días. Y frente a esto, pues, las lecturas siguen y siguen fortaleciéndose del libro del Apocalipsis. Pero me parece que hay un punto particular del Apocalipsis que a veces pasamos por alto. Cuando el apóstol Juan, que escribió este libro, comienza a redactar su obra, él hace una pequeña aclaración casi desapercibida por muchos al inicio de este texto. En Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 3, dice él: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta persona está haciendo una referencia de lo que está por dar testimonio. De hecho, él dice que su testimonio va a ser acerca de la palabra de Dios. En el verso 2 ustedes lo pueden encontrar. Ha dado testimonio de la palabra de Dios, primera cosa, del testimonio de Jesucristo, segunda cosa, y de todas las cosas que ha visto. La verdad es que por lo que uno analiza en el Apocalipsis, se puede llegar a la conclusión de que lo que está hablando aquí, estas tres cosas que menciona, en realidad son una y la misma. Porque la palabra de Dios, esta, apunta hacia Jesucristo. Y cuando Juan escribe su Apocalipsis, tiene en mente que de lo que tiene que hablar es de Jesucristo. Así que cuando dice que el testimonio es de la palabra de Dios, está pensando en Jesucristo. Y cuando más adelante el texto también nos menciona que es el testimonio de Jesucristo, directamente lo menciona. Y finalmente cuando dice que habla de las cosas que ha visto, todas las visiones que nos menciona en este libro son referentes a Jesucristo. Así que todo el Apocalipsis gira en torno de Jesucristo y lo que Él espera de nosotros en tiempos de angustia, en tiempos de adversidad y más aún, como en los tiempos en que escribió este libro Juan, en tiempos de persecución. Y frente a esto, pues, la advertencia viene. Si lo que nos va a decir tiene que ver con Jesucristo, con su obra salvífica y tiene que ver con la responsabilidad del creyente frente a esa obra salvífica, la pregunta es cómo debe actuar el creyente. Y la respuesta está en el verso 3. Bienaventurados, primero, el que lee. ¿Por qué razón en singular para luego hablar en plural? Bienaventurado el que lee y bienaventurados los que escuchan. Porque en ese tiempo muy pocos sabían leer y escribir. Y por lo general, estas cartas, como el Apocalipsis, o como Romanos, o como Gálatas, o como otros libros más del Nuevo Testamento, eran escritos para que se los leyera de manera pública. Es decir, llamaban a todos los hermanos de la iglesia para que se reunieran en el culto dominical y empezaba una persona que sabía del tema a leer la carta que había sido enviada por el apóstol. Así pues, estas cartas en efecto son para la iglesia, porque no eran leídas exclusivamente por el pastor en su habitación, en su escritorio, en su lugar de estudio, sino que eran leídas para toda la iglesia en el culto dominical. Y es por esta razón que el texto empieza diciendo: bienaventurado el que lee. Va a venir una gran bendición de parte de Dios para aquella persona que se pone en pie y lee las profecías que están a punto de ser dichas en el libro del Apocalipsis. Pero no solamente él, sino también el texto dice: bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. Esto nos llama a nosotros en un sentido. Nosotros por lo general tenemos un cierto recelo, y me incluyo, en tratar de estudiar el Apocalipsis. Y la razón es sencilla. El texto del Apocalipsis es bastante complejo, es bastante difícil de interpretar. Y por esa razón muchas veces optamos por la salida más fácil, que es más bien no tomarlo en cuenta.
Pero este libro, desde sus primeras líneas, ya tiene una bendición, ya tiene una bienaventuranza. Una bienaventuranza para aquellos que escuchan. Y la idea no es simplemente escuchar, sino aquellos que interpretan las palabras que vienen del Apocalipsis. Así que hay una promesa de bendición para todos aquellos que se dedican a estudiar y entender el libro del Apocalipsis. Pero ahí es donde yo quisiera que le prestes un poco más de atención a estas palabras, porque el texto no se queda ahí. No solamente dice bienaventurado el que lee y los que oyen. Uno pensaría, bueno, ya está, el que lee y los que oyen ya está listo, ¿para qué más personas podríamos estar hablando? Pero el texto termina diciendo, y guardan las cosas en ella escritas. La verdad es que podemos nosotros volvernos expertos en números, tratando de entender todos los números que se mencionan en el Apocalipsis. Podemos nosotros volvernos expertos en símbolos para tratar de entender toda la simbología que está presente en el Apocalipsis y sin embargo no guardar las cosas que están escritas en el Apocalipsis. Porque la verdad, el Apocalipsis no fue escrito simplemente para satisfacer la curiosidad de los creyentes respecto del final de los tiempos. El Apocalipsis fue escrito para que nosotros aprendamos a vivir santamente como Dios así lo quiere. Así que cuando tú lees el libro del Apocalipsis no debes tener en mente simplemente qué curiosidad nueva aprenderé hoy día del Apocalipsis, sino que tienes que tener en mente que lo que tú vas a aprender te va a llevar a vivir tu vida cristiana de una manera más excelente delante de Dios. Si no te estás llevando a ser más excelente delante de Dios, créeme que estás comiendo juicio y bebiendo para ti. Sé que estoy mencionando las palabras de la Santa Cena, pero en cierto modo es eso lo que estamos haciendo. Porque si nosotros nos alimentamos con la palabra que viene del Apocalipsis, que tiene bendición para aquellos que lo ponen en práctica, pero no lo ponemos en práctica, juicio estamos comiendo. No nos estamos percatando de que la palabra que hoy día es una dirección para nuestra vida, la palabra que hoy día es luz para cada uno de nosotros, en un momento dado puede volverse en juicio contra nosotros, porque la palabra que aprendimos no la pusimos en práctica. Y es por esa razón que el apóstol Santiago, el escritor del libro de Santiago, que algunos lo llaman Santiago, otros lo llaman Jacobo, temas de nombres, pero básicamente este personaje nos termina diciendo en una parte de su epístola que no nos hagamos maestros porque al que más se le da, más se le exige. Si tú llegas a ser un gran conocedor de la palabra, pero no la estás viviendo, entonces mayor condenación hay sobre ti. Si tú te metes a estudiar el libro del Apocalipsis, pero no estás dedicándole tiempo a poner en práctica las normas y el estilo de vida que te plantea el Apocalipsis, estás trayendo condenación sobre ti. Es bueno leer la palabra. Es bueno edificarse con su interpretación. La palabra dice, trae bendición, bienaventuranza. Es un gozo indescriptible el que se menciona con la palabra bienaventuranza. Pero asimismo, hay condenación si nosotros no tomamos en cuenta que la palabra no se queda con simplemente entenderla, sino que también hay que vivirla. Hoy, pues, mi hermano, estamos muchos estudiosos anhelando profundizar en las palabras que están escritas en el libro del Apocalipsis. Yo te animo a que lo hagas, pero también a que lo pongas en práctica. Tú dirás tal vez, bueno, entonces por ese lado no voy a estudiar el libro del Apocalipsis, me quedo con el resto de libros. Pues déjame decirte que la misma palabra está presente en otro texto más de la Biblia. Cuando tú abres tu Biblia y lees lo que es el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, tú te encuentras con la misma condenación. Dice, cualquiera, capítulo 7, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron su ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Estas palabras las dijo Jesucristo respecto de lo que Él enseñó. Así que no es solamente el Apocalipsis.
Es toda la enseñanza que viene de la palabra la que hoy es edificación y bendición para nuestras vidas. Pero que si nosotros no disponemos nuestro corazón y nuestra mente para cumplir con la palabra que nos ha sido enseñada, también se volverá condenación para nuestras vidas. Así que, mi hermano, ánimo, porque el yugo, dijo Jesucristo, es ligero y es fácil su carga, pero tenemos que llevarla. Así que, mi hermano, si Dios te está hablando por medio de su palabra, es tiempo de ponerla en práctica. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.